Muy buenos días. Ya estamos a miércoles y nuestra lectura hoy está en Nehemías, capítulo 4, versículos 7 al 12. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: van a caer sobre vosotros desde todos los lugares donde viven. Vaya advertencia y desánimo que estas palabras traían. A Sanbalat y Tobías se le unen ahora los árabes al sur, los amonitas al este y los de Asdod al oeste, y conspiran juntos, animados por los dos primeros en su antiguo odio contra Judá. Al diablo nunca le falta mano de obra. El realismo de la Escritura es uno de sus muchos aspectos positivos. Las distintas historias del Antiguo Testamento fueron escritas precisamente para enseñarnos, de modo que en las dificultades descubramos nuevas fuerzas, sabiendo que en ellas, en la palabra, siempre estará presente la esperanza. La Biblia no nos presenta una visión idealizada de la realidad, pero imaginemos por un momento la historia de Nehemías sin problemas ni dificultades. Sucedería entonces que más que inspirarnos, nos descorazonaría, pues su realidad sería muy distinta a la nuestra. La vida puede ser muy dura en ocasiones, y por mucho que oremos, podrá ocurrir que aumenten las dificultades en vez de disminuir. La oración no es un recurso automático que va a quitar los problemas, pero sí nos recuerda la provisión amorosa de Dios para enfrentarlos. Nehemías responde con oración en sus labios y con los ojos bien abiertos. El rumor constante de un ataque inminente desanimó a los trabajadores, y Judá, es decir, el pueblo, las fuerzas se han debilitado. Y esto nos habla de fuerza perdida. Palabras que surgen de la gente del pueblo allí. Esos trabajadores suyos tenían entre manos más de lo que podían resolver. Rodeados por todas partes de adversarios al acecho, el desastre parecía inevitable. Y ahora surgía otro grave problema. Las gentes de Judá, tanto de las ciudades como de los pueblos de alrededor, se quejan no solo de las difíciles condiciones en las que los suyos tenían que hacer el trabajo, sino que se agrava todo por el riesgo que sus familias corrían allí donde ellos vivían. El peligro es general. Los adversarios han amenazado con atacar los hogares de toda la gente de Judá que estuviera trabajando en la reparación de las murallas, lo cual significaba que los problemas de Nehemías no solo se limitaban al muro. El área de conflicto se había incrementado de una manera alarmante. Y se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores. El verbo desfallecer en el original es tambalearse o perder pie. Tal como vemos, por ejemplo, en Isaías, que dice: Jerusalén ha tropezado, Judá ha caído. La imagen muy viva de un trabajador al límite de sus fuerzas que ya no puede con su carga pesada. Son varias semanas que llevan trabajando sin descanso y ante la presión del exterior, el entusiasmo inicial está empezando a desaparecer.
Resulta siempre mucho más fácil comenzar un trabajo para Dios que luego continuarlo sin flaquear. La perseverancia es una cualidad muy preciada, pero poco abundante, sobre todo cuando nos encontramos realmente cansados y sobrepasados por la situación. Todas aquellas personas comprometidas en serio con un trabajo para Cristo no encontrarán difícil identificarse con esos obreros atribulados. El escombro es mucho, visión perdida. Ya no miran el muro, ahora miran los escombros. En los comienzos de la obra el proyecto parecía de lo más atractivo, pero según iba pasando el tiempo, las dificultades de todo tipo iban haciendo su aparición, enfriando los ánimos. Una enorme cantidad de cascotes y piedras tenían que ser retiradas para poder dar comienzo a la reedificación. El ejército babilonio había reducido a escombros la muralla de la ciudad, dañando muchas de las casas adyacentes. Queda mucho escombro, decían, y nosotros no podemos reedificar la muralla. Y esto nos habla de confianza perdida. Ese no podemos, angustiado, suele ser el responsable de muchos proyectos frustrados. Hay quien sostiene que en la evolución de la iglesia el pesimismo ha sido siempre mayor problema que el ateísmo. A las puertas de Canaán los más indecisos tenían miedo de entrar a la nueva tierra desconocida, estando más atentos a su propia debilidad que al poder de Dios. Y ahora Nehemías tuvo que emplearse a fondo para evitar que esos obreros cometan el mismo error de sus antepasados que terminaron muriendo en el desierto por no poner su confianza en el Dios que podía y quería llevarles a la conquista de la tierra prometida. Puede que sus fuerzas estuvieran menguando, pero el poder de Dios iba a ser siempre un recurso inagotable y suficiente. Y luego añade, y nuestros enemigos dijeron, seguridad perdida. Ya no solo han dejado de mirar el muro y mirar los escombros, ahora prestan atención a la murmuración y las críticas de los enemigos. Las amenazas del enemigo tan poderoso llenaban de pavor a las gentes del campo como a los de la ciudad. Era una oposición hostil que iba dirigida contra los obreros como contra las familias y los hogares de los que vivían lejos del muro. Para empezar, a los obreros les paralizaba la sola idea de que esas amenazas se hicieran realidad, temiendo sobre todo un ataque por sorpresa. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. De esta manera, por si no bastar allá con el pesado trabajo de retirar escombros, ahora tenían que hacerlo sintiendo que estaban amenazados de muerte. Pero además no solo ellos corrían peligro, las amenazas se extendían a sus hogares y sus familias en donde ellos habitaban. En Judea el pánico de las mujeres cuyos maridos estaban en Jerusalén trabajando en la reedificación sería indescriptible. Los judíos que habitaban cerca vinieron y dijeron hasta 10 veces, subirán contra vosotros de todo lugar. Frase que puede perfectamente interpretarse como súplica por parte de las mujeres para que sus maridos regresen pronto a sus casas. A la vista del peligro potencial que corrían tanto ellas como sus hijos y sus maridos, lo que en realidad estaban queriendo decir es, debéis volver a casa enseguida, poneos a salvo vosotras y protegernos a nosotras y a nuestros hijos. Como reflexión personal, el desánimo viene por la ausencia de visión. Al estar cansados, los trabajadores enfrentan dificultades al retirar el escombro y piensan que lo más prudente es suspender las obras.
Como consecuencia lógica de tal cúmulo de problemas, el miedo pasa a ser una dificultad de orden mayor. Algunos de los judíos que vivían próximos a Nehemías eran objeto constante de hostigamiento y amenazas intimidatorias. La hostilidad del entorno empezaba a quitarles la paz y el pánico empezó a correr como la pólvora. Como líder suyo, Nehemías sabía bien que había llegado el momento de añadir acción a la oración. La crisis iba a servir para poner de relieve la tremenda importancia de un equipo bien unido. Hay ocasiones en que necesitamos más vigor para sostenernos frente a los temores de los amigos que frente a las amenazas de los enemigos. Estos esparcen sus rumores exagerándolos y deformándolos para conseguir su objetivo de frenar la obra de Dios. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Siempre es la estrategia de Satanás. Habían llegado a la mitad del trabajo y esta es la parte más difícil. Cuando el entusiasmo inicial ha pasado y no estamos tan conscientes de lo que hemos hecho como de lo que todavía nos falta. Pero Nehemías, en su sabiduría, habrá de responder y lo hará de una manera tan concreta y tan sabia que las lecciones que mañana vamos a meditar, sin duda, serán de mucha bendición para nuestras vidas. Lo han sido en mi vida desde mi juventud, cuando descubrí este libro apasionante. Y como ya he dado testimonio, he intentado a lo largo de mi vida apropiarme estas lecciones, luchar, saber que mi lucha en la reconstrucción del reino de Dios aquí sobre la tierra no solo era por mí, sino que era por mi familia, por mis amigos, por mi iglesia, incluso por la sociedad en la que me desenvuelvo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, líbranos del desánimo. Es un arma poderosa que el enemigo utiliza para que perdamos la pasión, la visión y abandonemos el compromiso de servirte y seguirte cada día. Levanta, Señor, nuestra mirada. Somos colaboradores de Dios y es nuestro privilegio y deber trabajar con entusiasmo y recibiendo la fortaleza de ti. Ayúdanos, Señor, en tu nombre. Amén. Que el Señor añada su bendición a esta meditación. Dios mediante, mañana jueves nos reencontramos para seguir meditando en el capítulo 4 de Nehemías. Mientras tanto, manteneos bendecibles.